Muy bien. Ahí está. Desactivar la cámara. Vamos a ver si se ve bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, comencemos entonces el día de hoy. El último día, pues trabajamos un pequeño, bueno, con unos pequeños, ¿cómo decirles? Tips introductorios a todo lo que tiene que ver con Excel, cómo guardar los archivos, el significado de guardar cómo y guardar específicamente, cómo encontrar alguna plantilla específica de Excel también, cómo utilizarla, cómo irla modificando a cuestiones específicamente en función al portapapeles, algunas características específicas en cuanto a algunos formatos. Hoy voy a hablar ya específicamente de algunos elementos más o las diferencias entre copiar, cortar, pegar, algunas cuestiones de fuentes y ya me voy a pasar un poquito más a hablar también sobre la parte de alineación y la parte de los estilos. Y ya de a poco, pues vamos a ir utilizando la mayoría de los botones de comando específicamente que están dentro del ribbon de Excel, ¿verdad? Les compartí por medio del grupo este pequeño documento de Excel. Si ustedes ven, este pequeño ejemplo que está aquí, pues tiene un formato específico. Tiene, por ejemplo, el título del ejercicio con una fuente, en este caso, tipo Calibri, tamaño 20, tiene aplicado el formato de negrita y pues tiene un color de fuente verde. Entonces, la idea es que nosotros vengamos y hagamos las modificaciones respectivas de este formato a la pequeña tablita que tiene los mismos valores que se encuentra en la hoja 1, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ir trabajando con esto de tal manera que podamos ir conociendo las diferentes características. Entonces nos vamos a ir de esa manera, vamos a ir practicando, vamos a ir viendo los diferentes elementos y las características de los diferentes botones, que esa es la idea primordial, que ustedes vayan aprendiendo, pero lo vayan haciendo de una vez con prácticas. Si están siguiendo lo que estoy haciendo, pues pueden en cualquier momento preguntarme, no hay problema, yo con mucho gusto pues los voy orientando ahí. Veamos algunas cuestiones. Por ejemplo, algo bien sencillo. Aquí pues en la parte de abajo, en la barra de estado, digamos así, tenemos la parte del zoom. Aquí yo puedo venir, incrementar o disminuir el zoom de la hoja de Excel, pero también lo puedo hacer de una forma rápida, ¿verdad? Con control y el scroll. El scroll en este caso, pues de nuestro mouse, ¿verdad? El scroll, si ustedes recuerdan, pues es la pequeña perilla, digámoslo así, o la ruedita que tiene en la parte central. Entonces, presionando la tecla control, pues yo puedo aumentar o disminuir el zoom a conveniencia, dependiendo de cómo lo veamos de mejor manera. Ahí hay un primer tip específicamente que nos va a servir. Otras cuestiones importantes acá, por ejemplo, esta hoja de Excel, ¿verdad? Tiene ya un nombre específico, tiene nombre de ejemplo. Yo puedo venir, darle clic derecho y puedo trabajar con diferentes características acá. Número 1, puedo insertar otra hoja, puedo eliminar esta hoja, ¿verdad? Puedo cambiarle el nombre, puedo generar una copia de la hoja, ya sea dentro del mismo documento o, en este caso, guardarla en otro archivo nuevo de Excel. Y vamos a ir probando estas características. Fíjense, pues ahorita estamos hablando de la pestaña, solo la pestaña o las características de la pestaña de una hoja de Excel específicamente. Si le damos clic derecho, recuerden, clic derecho acá. Entonces, ¿qué opciones tengo? Puedo darle clic acá y puedo insertar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa cuando lo voy a insertar? Me da diferentes características. Yo puedo insertar un gráfico, una hoja de gráfico, puedo insertar una hoja de cálculo, puedo trabajar con un diálogo de Excel 5.0, puedo venir y trabajar con macros, ¿verdad? O puedo buscar una plantilla de Office. También tengo la opción acá de soluciones de hoja de cálculo. Y estas, pues, estos son como plantillas ya definidas, ¿verdad? Entonces acá
Esta alternativa fue, o sea, todavía está ahí y es funcional, ¿verdad? Le puedo dar aquí hoja de cálculo, le voy a aceptar y me agrega una hoja nueva, una hoja 3. Puedo mover las hojas dando clic sostenido sobre la pequeña pestañita y la corro hacia el lado derecho o izquierdo, dependiendo del lugar o la ubicación que yo quiera dar. Pero les estaba diciendo que al final esta opción de insertar de acá ha sido desplazada por el botón de agregar una nueva hoja, del signo más que se encuentra aquí en la barra de estado. Entonces yo puedo darle clic acá y agrego una hoja fácilmente. Si quiero eliminar las hojas, simplemente le doy clic derecho, eliminar hoja, y ahí estamos. Vean, clic derecho, eliminar hoja. Y ahí ya tenemos la aplicación de esas dos características. Para cambiar el nombre, simplemente hago clic en cambiar nombre. Entonces, lo voy a hacer aquí con esta, la hoja 1. Le voy a dar clic, cambiar nombre. Vamos a colocarle ahí ejemplo -1, ¿verdad? Le voy a colocar ese nombre. Hago clic fuera de y ya cambia automáticamente el nombre de nuestra hoja dentro de este libro de Excel. ¿Qué más podemos trabajar con esto? Por ejemplo, mover o copiar. Yo puedo venir, puedo generar una copia del contenido de esta hoja en su momento, pues cuando yo tengo algún tipo de formato es bastante conveniente porque a la hora de mover y copiar, pues me va a sacar una copia exacta de la hoja con todo el contenido que tenga, incluyendo las fórmulas que yo pudiera tener dentro de ese documento o de esta hoja de Excel en pocas palabras. Si yo le doy clic en mover o copiar, vean lo que va a pasar. Me va a aparecer este cuadro de diálogo, ¿sí? Y entonces aquí me dice, número 1, pues yo selecciono sobre qué hoja voy a querer la copia. En este caso quiero la copia de ejemplo 1. Le puedo dar clic acá a la opción crear una copia y ojo con esto. Si yo le doy clic en mover al final, lo que va a hacer es que la copia la va a colocar justo después de hoja 2. Si yo no selecciono mover al final, lo que va a hacer es que va a sacar la copia y la va a colocar junto a la hoja, en este caso donde estoy trabajando actualmente. Vamos a hacer ese ejemplo. Por ejemplo, acá le damos a aceptar y si se dan cuenta, ahí está ejemplo 1 y está ejemplo 1 entre paréntesis 2. Es la copia exacta de esa hoja. Bueno, entonces acá voy a eliminarla y voy a volver a hacer el mismo ejercicio. Le doy clic derecho, mover o copiar en este caso, solo que ahora vean, voy a sacar una copia de esa hoja, pero lo voy a mover al final. Le damos a aceptar y automáticamente la copia se queda al final, en este caso, de las hojas que yo tengo ahí. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Voy a eliminar esto porque estas pues solo me están sirviendo para ir mostrándoles las características de todas estas opciones de la pestaña al darle clic derecho a las hojas. Le voy a dar clic en eliminar y tengo otra alternativa más. Cuando yo quiero sacar una copia, también tengo otra alternativa más acá. Por ejemplo, aquí estoy sacando copias directamente dentro del mismo libro, ¿sí? Entonces yo puedo venir y crear un nuevo libro, ¿verdad? Pero previo a esto, vamos a sacar una copia de esto, vamos a crear una copia específicamente, lo selecciono, hago clic o selecciono la opción de crear una copia y luego me voy a nuevo libro. Le doy a aceptar y entonces vean lo que pasa. Este documento que tengo acá es un nuevo libro de Excel. Si ustedes se dan cuenta, este es libro 1, ¿verdad? Y aquí está el otro que es el de ejercicios o el enunciado de ejercicios de Excel específicamente. Entonces acá, bueno, vamos a colocar acá este documento como aprovechando la copia que hicimos, vamos a sacarlo como que en doble pantalla. Entonces, aprovechando las características de Windows, voy a colocar esto en doble pantalla para ir aplicando los diferentes formatos de cada uno de ellos. En primer lugar, acá, si ustedes ven, pues yo no tengo el título específicamente, entonces lo puedo insertar. Voy a aprovechar y voy a empezar a explicar el tema de ir insertando
filas, columnas y cómo ir modificando el ancho de las mismas. Por ejemplo, para modificar el ancho de una fila, yo sitúo el cursor específicamente en la línea abajo de la numeración. Todas las filas están numeradas, ¿verdad? Y las columnas en este caso, pues tienen las letras del alfabeto y las combinaciones de estas cuando terminamos el alfabeto completo. Si yo quiero ir, fíjense bien, si yo quiero ir en este caso a la última fila, entonces ahí puedo aprovechar y utilizar comandos o métodos abreviados. Por ejemplo, control, si yo dejo presionado la tecla control y presiono la flecha hacia abajo, ¿verdad? O del conjunto de flechas, presiono la flecha hacia abajo, esta me lleva a la última fila de la hoja de Excel. Si ustedes ven, aproximadamente tiene 1.048.576 filas. Ese es el tamaño específicamente en cuanto al número de filas. Si yo quiero regresar, en este caso, a la última fila que fue escrita, entonces presiono control y la flecha hacia arriba. Entonces, vean, ahí me ubica justo en la última fila donde yo escribí y ahí está. Por ejemplo, me ubico aquí a la columna E. Si yo quiero ir a la última columna, presiono control y la flecha hacia el lado derecho. Y me lleva a la última combinación, XFD. Aproximadamente hay como 500, un poquito más de 500 columnas, específicamente de acuerdo a las combinaciones que tenemos para la hoja de cálculo. Si ustedes multiplican ese millón por el 500, imaginen la cantidad de celdas que tiene Excel. En su momento, voy a regresar con control y la flecha a la izquierda. Regreso a la última columna que yo utilicé. En su momento, para llenar una simple hoja de Excel, pues se necesita bastante información, pero puede llegar a un punto dependiendo de, en este caso, de las características del tipo de llenado, en este caso, el tipo de información que yo vaya colocando, puede llegar a un punto en el que se vaya a saturar o se vaya a llenar. O cuando ya tiene demasiadas filas y demasiadas columnas siendo utilizadas, pues lo que va a pasar ahí es que sí ya va a costar un poquito que cargue más el documento porque va a consumir más recursos de memoria de la computadora. Entonces, a eso ya lo puedo considerar como un documento muy pesado en cuanto a su capacidad, en cuanto a su tamaño, ¿verdad? Entonces ahí, abreviando un poquito, ¿verdad? El control y la flecha hacia abajo, pues nos va a ubicar en la última fila. Control, la flecha hacia el lado derecho, nos ubica en la última columna. Control con la flecha hacia arriba, me regresa a la última fila que yo utilicé. Y si estoy en la última columna y presiono control y la flecha hacia el lado izquierdo, me regresa a la última columna que yo utilicé. Una hoja de cálculo está compuesta por la combinación de filas y columnas, donde las filas están numeradas y las columnas, en este caso, pues, utilizan como nombre o como referencia las letras del alfabeto. Si yo quiero ir a una posición específica, también puedo utilizar la referencia, en este caso, de acuerdo a las celdas. Cuando yo quiero ir a una celda específica, por ejemplo, si ustedes ven esta celda, en este momento esta celda que está aquí, a esta lo puedo considerar como la celda activa. Es la celda donde yo voy a trabajar. A esto se le considera celda activa. Pero la celda está en una posición. Primero leo la letra, ¿verdad? La letra de la columna y después el número de la fila. Entonces, la posición de esta específicamente es la E13. Y a esto de acá se le llama cuadro de nombres, ¿sí? Entonces, el cuadro de nombres me permite ir a cualquier celda que yo coloque ahí, siempre y cuando pues coloque los datos correctos. De hecho, me acepta minúsculas también. Vamos a hacer las pruebas. Aquí, por ejemplo, yo necesito ir a la A2, entonces coloco A2, le presiono Enter y vean, se ubica en este caso la celda activa en la posición A2. Si yo quiero ir, por ejemplo, a D5, D6, ahora vamos a probar con mayúsculas, D6,
Le damos Enter y me ubica esa celda. Entonces, el cuadro de nombres me sirve para poder ir mucho más rápido a una celda específica siempre y cuando pues yo conozca la posición. ¿Cómo leo las posiciones? Primero la letra de la columna y luego el número de la fila. Así es como yo voy a ubicar las diferentes posiciones, en este caso, de las diferentes filas y columnas en cuanto al contenido que yo tenga ahí. Bueno, ¿qué más podemos ver aquí? Pues también tengo la barra de fórmulas. La barra de fórmulas me muestra el contenido de las celdas, ¿sí? Por ejemplo, aquí estoy en la celda C5. La celda C5 tiene como contenido letras. Esta palabra letras está como contenido dentro de lo que es esa celda. Entonces, la barra de fórmulas me va a mostrar a mí el contenido específicamente, ya sea texto, ya sean valores numéricos o las fórmulas como tal. Me va a permitir editar. Es decir, yo puedo venir acá y puedo editar esto, ¿verdad? En lugar de letras, puedo colocar ciencias, por ejemplo. Dígame, Gregorio. Inge, una Ajá. pregunta, ¿la celda y columnas qué diferencia tienen? Ah, correcto. La celda es la combinación de la posición en la columna y la fila, ¿ya? Es la intersección de una fila y una columna, en pocas palabras. Eso es una celda. Ahora la columna son todas estas que yo puedo ver aquí de forma vertical, ¿sí? Esto que estoy marcando, a esto le llamo columna. O sea, la columna es un conjunto de celdas en un formato vertical. La fila es un conjunto de celdas en formato horizontal, ¿sí? Gracias. Bueno. Veamos acá ahora. Les decía, formas de editar el contenido de una celda. Puedo dar doble clic, lo edito, lo puedo editar directamente desde la celda o lo puedo editar desde la barra de fórmulas, ¿sí? Otra forma es presionando la tecla F2. Con F2 yo puedo venir y puedo editar el contenido de la celda. Entonces tengo dos formas, ya sea dando doble clic, presionando la tecla F2 o simplemente yendo acá, ¿verdad? Aquí a la barra de fórmulas. Voy a colocar aquí 6.6 y vean, yo ya edité. O puedo darle doble clic, puedo moverme con las flechas y puedo borrarlo. Entonces, estos son como que las formas de poder editar el contenido de una celda. Bueno, veamos ahora, ¿qué más podemos trabajar aquí? Por ejemplo, yo puedo insertar filas o puedo insertar columnas. ¿Cómo lo hacemos? Le doy clic derecho sobre la fila y le doy insertar. Ahora, aquí voy con una situación. Por ejemplo, si yo estoy aquí en la fila 1 y le doy insertar, esa inserción va a quedar, o esa fila que voy a insertar va a quedar justo encima de la que seleccioné. Es decir, si yo vengo acá, estoy en la fila 10 e inserto una fila, lo que va a pasar es que va a aparecer la fila justo encima de la que ahora es 10. Le doy a insertar y vean, ahí está. Otra cosa, se van corriendo las numeraciones. Como yo inserté una fila justo encima de la fila 10, se va a correr el contenido, pasa a la fila 11 y vuelve a quedar libre la 10. Eso es lo que está haciendo en pocas palabras. Entonces, tenemos que tener cuidado. Si inserté una fila, también puedo venir y la puedo eliminar. Le doy clic derecho, eliminar, ¿sí? También puedo cambiar el ancho específicamente de nuestras filas y nuestras columnas. Me sitúo justo en la línea, hago clic sostenido y la puedo mover de esta manera. Entonces yo ya cambio el ancho de mis filas y también puedo cambiar el ancho de mis columnas colocándome justo en la línea. Ahora, aquí hay otra cuestión importante. Otra forma de cambiar el ancho, clic derecho y entonces acá está una opción, alto de fila. ¿Sí? Le doy clic acá
Y esto tenía un alto específico anteriormente de 15 píxeles. ¿Sí? Aquí no está en milímetros, sino que está en una unidad en formato de píxeles. Le doy Enter. Y si se dan cuenta ustedes acá, regresa al tamaño anterior. Y lo mismo con estas. Por ejemplo, esta, si hago clic sostenido, me dice que tiene un ancho de 10.71, que es el equivalente a 80 píxeles, ¿verdad? Esta de acá tiene 9.86. Yo quiero dejarlo en un ancho de columna de 10.71. Le doy clic derecho, ancho de columna, y le agrego aquí 10.71. Presionamos aceptar o le damos clic o presionamos la tecla Enter y ya me queda en un ancho de 10.71. Estas son las formas en las que yo puedo venir y cambiar los anchos. Ahora, ¿puedo cambiar el ancho de varias filas y varias columnas? Sí. Puedo seleccionarlas. Vean. Puedo seleccionar, pero ojo con esto, cuando selecciono la parte de arriba, justo donde están las letras. Hago clic sostenido y vean, ahí yo ya cambié el ancho de las 4. Le doy clic derecho, ancho de columna, y a todas les puedo cambiar el ancho también. Entonces aquí 10.71, presionamos Enter y regresan a esto. Ahora, hay otra cuestión ahí. Vean, si yo presiono Control, ojo con estos son comandos ya abreviados. Si yo quiero cambiar el ancho solo de algunas columnas o algunas filas, presiono Control y hago clic sobre las columnas. Fíjense bien. Entonces ahí dejé seleccionadas dos columnas intercaladas. Si yo vengo, hago clic sostenido y lo muevo, me va a ir cambiando. Solo que aquí, este caso, déjenme ver acá, me marcó aquí solo una, me cambió solo una. Vamos a usar el otro comando que es, vamos a usar Shift. Veamos. El Shift como tal, ¿verdad? Me permite en este caso seleccionar un grupo, ¿verdad? Eso es lo que me permite hacer. Entonces, ya como grupo, entonces ahí, pues este sí me va a permitir cambiar el ancho específicamente. Entonces, vamos a volver a seleccionar todo. Le voy a dar clic derecho, ancho de columna, 10.71, y ya lo dejo a como estaba. Si yo quiero seleccionar columnas, entonces dejo presionado la tecla Control. Esto me puede servir para cambiar algún formato o en este caso, pues para cambiarle algún estilo de fuente o me puede servir también para copiar. Puedo copiar esto. Yo puedo presionar Control C. Ahora, aquí hay una cuestión importantísima antes de hacer esto, trabajar esto de copiar. Con las copias debo tener cuidado porque aquí hay diferencias entre varias situaciones. Voy a volver a maximizar esto. Por ejemplo, tengo las opciones de cortar, tengo la opción de copiar, ¿verdad? Lo que hace la opción de copiar es que va a venir, voy a seleccionar esto, voy a copiar esto, entonces me va a marcar un rango, ¿sí? Me va a marcar el rango que yo seleccione. Si se dan cuenta, aparece con una línea punteada. En este momento, dentro del portapapeles, está esto que acabo de copiar. Pero vean algo importante acá. ¿Qué pasa si yo me pongo a editar una celda? Le doy doble clic, automáticamente desaparece el punteado. Entonces, si yo presiono, ¿verdad? Si yo presiono Control V para pegar, no me va a permitir hacerlo. Cuando yo estoy copiando en Excel o estoy cortando, hay que venir y pegarlo inmediatamente, porque al editar o al ponerme a editar cualquiera de las celdas, automáticamente pues se pierde lo que estaba copiando. Ahora, aquí en el portapapeles, si se dan cuenta, no quedó la copia, por lo mismo, se perdió en su momento. Ahora, voy a venir yo aquí, selecciono esto, le doy clic en copiar. Entonces yo puedo venir y lo puedo pegar. Y tengo diferentes opciones de pegado. A esto quiero llegar también. Esta de acá, pues simplemente es como que viniéramos y presionáramos Control C. Lo pega. Pega directamente el contenido tal y como viene. Esta segunda opción de valores va a venir, va a pegar todos los valores. Y si en algún momento hubiera alguna fórmula, ¿sí? Si hubiera alguna fórmula acá, lo que va a pasar es que va a pegar únicamente los valores resultantes de esa fórmula y no va a copiar la fórmula. Entonces hay diferentes
o no va a pegar la fórmula específicamente. Hay diferentes formatos para poder pegarlo. Esto que está aquí pega directamente. Por ejemplo, yo puedo copiar una columna con fórmulas y me va a pegar las fórmulas tal y como están. Esto de que está aquí es para transponer. Si yo copié algo en formato vertical, lo va a cambiar a formato, en este caso, horizontal. Vamos a ir haciendo diferentes pruebas. Vean, pues. Ya copié esto y voy a la opción de pegado. Si le doy clic en pegar, esto copia tal y como viene los elementos de la columna. Si le doy clic acá, vean, aquí ya copié y ya pegué una vez y no se perdió lo que estaba copiando porque estoy haciendo eso directamente y no he editado ninguna de las celdas. Si yo vengo acá y coloco esto valores, me va a colocar todo lo que copié específicamente en función a sus valores, sin incluir fórmulas. Ahora, voy a hacer un cambio con esto. Por ejemplo, estas notas están en valores numéricos. Voy a venir yo y voy a generar una autosuma. Con esto puedo generar una autosuma. Ahí está, me hizo la suma. Y vean acá, en la barra de fórmulas, puedo ver yo o puedo observar la fórmula que da origen a la sumatoria de esto. Igual suma y me va a trabajar el rango de D4 a D12, ¿sí? Pero aquí ya hay una fórmula. Dentro de todos estos valores hay una fórmula. Entonces, vean, vamos a copiar esto. Voy a darle clic en copiar o control C, que es su equivalente, y lo voy a pegar aquí. Vean, si lo pego de esta manera con la primera opción, si se dan cuenta, pega todo tal y como está y me incluye la fórmula, ¿sí? Se pega tal y como viene desde la copia original. Si yo le doy clic derecho y pego usando la opción de valores, fíjense bien lo que va a pasar ahí. La fórmula como tal ya no está. Es decir, me va a copiar solo los valores que están contenidos en las celdas, los valores. Y si hubieran fórmulas, ya no me las muestra, solo me muestra el resultado obtenido a partir de esas fórmulas. Para eso sirve la opción de valores. Cuando yo quiero venir, copiar un conjunto de valores, ¿verdad? Resultantes de alguna fórmula, pero yo no quiero las fórmulas, sino que quiero solo los valores, copio y lo pego utilizando la opción de valores para que me muestre los resultados sin las fórmulas. Si yo lo pego utilizando la opción de fórmula, le doy clic acá, vean acá, me copia la fórmula y estos pues me los deja tal y como estaban porque no tenían fórmulas específicas. Casi es muy parecido a la primera opción. Ahora, esta de acá es la de transponer. ¿Qué significa transponer o transpuesta? Si lo que copié está de forma vertical, a la hora de transponerlo, lo va a cambiar a un formato, en este caso horizontal. Lo voy a colocar acá. Vean qué va a pasar. Entonces, imaginen que ustedes tienen acá, bueno, tienen los meses del año, pero ustedes ya no lo quieren en formato vertical, sino que lo quieren en formato horizontal. Entonces usan la transpuesta. Entonces le dan clic acá y vean ahora todo lo que estaba en vertical lo cambió a horizontal. Entonces, esas son las opciones de pegado que yo tengo. Y aquí, pues, este es con hipervínculos, este es para un formato, pero estas en este momento, pues, no me son útiles, ¿verdad? Formato R, pues, lo va a copiar con el formato específico, aunque ahorita no hay ninguno, no hay ningún formato que tenga ninguna de las columnas. Y esto es por hipervínculos. Pega los hipervínculos específicamente, pero no tenemos, ¿verdad? Y también hay más opciones de pegado especial. Todas estas opciones que acabamos de ver son opciones de pegado especial. Si yo quiero ver más, le doy clic acá y aquí me aparecen las que acabamos de usar, ¿verdad? Pegar, mantener un formato de origen como de texto. Esto si yo estoy copiando también de un documento de... Esto se utiliza cuando estoy copiando de un documento de Word, por ejemplo, en una tabla de Word y lo quiero pasar a Excel, pero quiero que se mantenga en el formato por posiciones. Utilizo estas opciones de pegar. Si quiero pegar alguna imagen, utilizo las opciones de pegado de imagen. Entonces, tengo diferentes. Las opciones de pegado normal, como tablas, con saltos de página, de transpuesta, de valores, y las opciones de pegado para imágenes. Pero normalmente en este cuadro aparecen las más utilizadas, ¿verdad? Entonces, ahí ya pudimos observar diferentes opciones de pegados basados en copiar y pegar.
Y hay otro más, el de cortar. ¿Qué es lo que hace cortar específicamente? Copiar, ya saben ustedes que lo que hace es que saca una copia exacta del contenido de las celdas que yo seleccioné. Saca una copia exacta y pues yo las puedo colocar en cualquier otra posición, no hay problema. Pero cortar, lo que hace cortar específicamente es que este se va a encargar de mover los objetos seleccionados a otra posición. Entonces, cuando yo vengo y los pego, vean, lo corta, es decir, lo quita de su posición original y lo mueve a la posición que yo estoy indicándole en este caso. Entonces acá, para eso me sirve la opción de copiar y pegar. Son diferentes. Copiar saca una copia idéntica de los elementos que yo seleccioné, mientras que cortar cambia la posición de los elementos copiados a una nueva. Yo puedo venir acá y eliminar. ¿Cómo puedo eliminar el contenido? Y aquí vienen otros comandos nuevos. Puedo presionar simplemente suprimir, ¿verdad? Y eso me ayuda a eliminar el contenido, ¿sí? Suprimir o la tecla delete que ustedes tienen normalmente. Pero ahora voy a hacer algo con estas otras copias. Vean, pues, por ejemplo, esta copia le voy a colocar un formato. Lo vamos a colocar negrita, ¿sí? Esta de acá, yo lo voy a alinear. Quiero que esté centrado. Vean, pues, esto centra, si se dan cuenta, en la posición vertical, ¿sí? Y la otra centra horizontal. Las tres de arriba es para centrar o mover el texto de las celdas, ya sea en la esquina superior, en medio, en la esquina superior izquierda, digámoslo así, en medio y en la esquina inferior derecha, en la parte inferior. Ahí están los nombres. Y estos de acá, los de alineación convencional, está izquierda, centrado y en este caso alinear a la derecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero dejarlo centrado. Entonces ahí está centrado tanto horizontal como vertical. Si yo quisiera centrarlo horizontal, pero lo quiero dejar en la parte superior, pues también lo puedo hacer. A veces no se nota mucho el movimiento porque a veces es milimétrico, ¿verdad? O tal vez no necesariamente milimétrico, sino que está en función a los píxeles, porque las unidades de medidas aquí utilizadas está en función a los píxeles. Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Estaba explicando lo del borrado, fíjense, ya vimos las diferencias de esto. Ah, bueno, podemos ver lo del copiar el formato. ¿Qué hace copiar formato? Copia el formato de un texto seleccionado a otro que yo seleccione. Por ejemplo, aquí el formato de esto, de nota, lo puedo copiar y lo puedo pegar acá. Vean. Entonces me copia el formato tal y como está. ¿Qué incluye formato? El tipo de fuente, su tamaño, el color, ¿verdad? Si tiene algún elemento en negrita, cursiva o subrayado, lo va a copiar. Pero solo lo hace una vez. O sea, si yo selecciono esto y le doy copiar formato, cuando yo lo aplique, ¿verdad? Automáticamente lo hace el cambio y pues ya desaparece el formato. Tengo que volver a copiar usando la opción de formato y pegarlo o aplicarlo en este caso. Bueno, ¿a qué voy con esto? Bueno, selecciono este contenido y aquí en la parte de edición tengo este icono como un borrador, ¿sí? Y este tiene varias opciones. Este sirve para borrar el contenido. Vean, borro el contenido es como presionar la tecla delete o suprimir fácilmente. Muy bien, voy con este. Siguiente opción. Este de acá borra el formato. Vean, no borra el contenido, va a borrar, perdón, el formato. Ahí está. Borró el formato de lo que estaba ahí. Y el otro, vean este otro. Este de acá borra el contenido, mas no quita el formato que tiene esas celdas. Entonces es muy distinto. Si yo le doy clic acá, borro el contenido, pero si yo escribo, ¿verdad? Si yo escribo ahí nota, se queda en negrita, ¿verdad? Se queda el mismo formato dentro de la celda que yo había aplicado. Entonces, si yo quiero borrar tanto el contenido como el formato, entonces acá, pues yo le doy borrar todo, ¿verdad? O en este caso, voy borrando el formato dependiendo de qué es lo que esté trabajando yo en su momento. Para eso me sirven estas opciones acá.
si en algún momento no las habían usado, solo habían usado el de borrar. O, por ejemplo, ¿qué hace mucha gente? Bueno, resulta que esta columna tiene negrita, bueno, pero yo no quiero que tenga formato de negrita. Entonces, ¿qué hacen? Lo seleccionan y le vuelven a dar clic ahí están quitando el formato. Eso es válido, se vale también. Pero ¿a qué quiero llegar? Pues hay una opción también práctica de poder borrar formatos utilizando otros elementos dentro del mismo Excel. Aquí hay uno de borrar comentarios y notas. Esto es si yo agrego un comentario, ¿verdad? Yo puedo venir a agregar un comentario desde la ficha revisar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo puedo marcar esto. Me voy a revisar y agrego un comentario. Entonces aquí, sumatoria de las notas. Listo. Y ahí está mi comentario. Y ahí está, ¿ve? Entonces, el comentario no es visible a no ser que yo pase el cursor encima, ¿verdad? Vean, paso el cursor encima de la celda y ahí se ve el comentario en la celda específica. ¿Lo puedo editar? Puedo editarlo aquí, ¿verdad? Guardo ese cambio. Puedo agregar una respuesta. Entonces, por ejemplo, si este es un documento para una revisión, ahí está el comentario del profesor y entonces aquí puede colocar respuesta al alumno, por poner un ejemplo. Tengo otras opciones. Puedo eliminar el hilo, resolver el hilo. En este caso, el hilo es la secuencia en cuanto a lo que dice el comentario, ¿verdad? Entonces, está el comentario, respuesta, puede haber otro comentario, respuesta y así sucesivamente. Esto hace referencia al hilo. ¿Cómo elimino un comentario? Bueno, lo puedo hacer desde acá, eliminar comentario o la otra opción que teníamos, ¿verdad? Aquí va a borrar comentarios y notas. Vean, ahí ya lo quitamos. Entonces, ya hemos visto ahorita, si se dan cuenta, ya vimos algunas características del portapapel entre copiar, pegar, cortar y el formato. Los tipos de pegados que son bastante útiles en trabajos ya que con cuestiones de documentación, el manejo de datos específicamente, cómo sirve y la alineación en sí, pues también me es bastante útil. Vamos a borrar esto. También las opciones para eliminar son bastante prácticas. Yo creo que esto también lo habíamos copiado, lo podemos eliminar o simplemente la tecla suprimir. Bueno, veamos aquí algunas cuestiones del formato como lo habíamos planteado. Tengo esto de acá. Vean pues. Si yo quiero copiar el formato específicamente esto, pues lo puedo hacer simplemente copiando el formato y pegándolo acá. Pero hay algunas características específicas que también debo ir viendo. En este caso, pues la columna A está libre. Entonces, para agregar o insertar una columna, simplemente hago clic sobre esta, clic derecho, insertar columna. Y ahí ya inserté la columna. Muy bien. Algunas otras cuestiones importantes acá. Por ejemplo, está la fila 1, pero la fila 1 tiene un ancho específico, si ustedes ven, es de 26.25 el alto, 26.25. Entonces esta de acá le doy clic derecho y le doy ancho de fila. Entonces voy a colocarle 26.25, enter, y ella quedó de acuerdo al ancho de ese texto. Si se dan cuenta, la fila 2, 3, 4, hasta la 5 está escrita. Muy bien, entonces yo debo agregar más filas. Entonces le voy a dar clic derecho, insertar. Puedo insertar de una, de dos, pero aquí hay una cuestión. Si se dieron cuenta ustedes, esta fila que inserté adquirió el ancho de la primera. Bueno, puedo deshacer esto. Para eso me sirve este botón. Bueno, yo me equivoqué. Vengo yo y deshago las modificaciones. Entonces lo que puedo hacer es venir acá, darle clic derecho, inserto y ahí sí ya se mostró bien. Puedo volver a insertar otra, ¿verdad? Si yo quisiera insertar un grupo de filas, puedo hacerlo también. Por ejemplo, de a dos, de dos en dos, le doy clic derecho, insertar y ahí automáticamente ya inserté más de las que debía. Entonces, en este caso yo necesito trabajar desde la fila 5. Muy bien. Entonces voy a eliminar en este caso las dos que había agregado. Le doy clic derecho, eliminar. Aquí estamos practicando de una vez cómo ir eliminando todo esto. Bueno. Ahora, esto de enunciado, ejercicios de Excel básico. Muy bien, vamos a escribirlo ahí. Enunciado
Ejercicios de Excel básico. Imaginen que pues, no existe este documento, pues por eso me tocó escribirlo. Pero si existiera, pues simplemente lo copio y lo pego, no hay problema, ¿verdad? Puedo hacer esto. Control C, puedo copiar y pegar entre documentos si se puede. Y lo pego aquí. Vean, se copió con todo y formato. Pero la idea es ir practicando con todo lo que vamos viendo hasta el momento. Voy a regresar esto. Lo puedo hacer desde ahí o lo puedo hacer con Control Z. También se puede. Control Z y eso me permite regresar, ¿verdad? Otra cuestión acá entonces, bueno, ya escribí esto, necesito copiar ese formato, muy bien, entonces lo que voy a hacer ahí es que me voy aquí a la opción de portapapeles y aquí está el de copiar formato, vean. Copié el formato de este documento de acá y lo vamos a aplicar aquí. Y ahí está, vean, ahí ya copié formato, ahí apliqué esa parte. Muy bien, necesito también copiar el formato de todo esto. Lo puedo hacer fácilmente trabajando con la opción de copiar formato. Vean, sencillo, copio formato y lo pego. Y ahí está. Si ustedes observan, es el mismo formato que tengo acá. Y ya está. Facilísimo, resolví el ejercicio de venir y trabajar un ejercicio basándome en los formatos y las alineaciones que tiene este. Bueno. Otras cuestiones importantes que puedo trabajar aquí. Bueno, en algún momento, imagínense ustedes que, por poner un ejemplo, vamos a darle F2 aquí, vamos a poner aquí Pablo Santa Cruz, vamos a ponerle ese apellido. Pero si se dan cuenta, esta fila o esta columna no tiene el ancho específico para mostrar todo el contenido. ¿Qué hacemos? Dos formas. Ya sea que yo mueva esto hasta darle el ancho, o sea, puedo cambiar el ancho de la columna hasta llegar, en este caso, a mostrar todo el contenido, o la otra forma rápida, fíjense, la forma rápida es dándole doble clic justo a la línea de esa columna, doble clic y ya se ajusta. Bueno, ahora, ¿por qué quedó demasiado grande? Bueno, eso es bien sencillo, quedó muy grande porque resulta que en la columna B está este título, enunciado, ejercicios de Excel básico. Bueno, no me interesa realmente que quede de ese tamaño, entonces cuando yo no tuviera nada, o sea, por ejemplo, si esto hubiera estado en otra posición, pues a la hora de acoplarlo queda muy bien. Entonces aquí viene algo nuevo también que les puedo explicar. ¿Cómo mover el contenido? Bueno, es bien sencillo. Control X, Control V, cortando y pegando, o vean, me sitúo acá, ¿verdad? Cuando aparezca esta pequeña cruz, yo puedo venir y mover el contenido, ¿verdad? Lo puedo mover a otra celda. Así de sencillo. Entonces ahora, si yo le doy doble clic aquí, ya se ajusta nada más al nombre. ¿Ya vieron? Entonces acá, vuelvo a repetir, hago clic sostenido cuando aparezca esta pequeña cruz y ya puedo mover el contenido entre celdas. Ah, bueno, por ejemplo acá, si yo le diera un formato a esto ya le pusiera bordes y todo, porque aquí de hecho ya tiene algunos bordes, ¿verdad? Si yo le quisiera colocar bordes a esto, miren qué pasa. Voy a maximizar un ratito esto para ya dedicarme a explicar algunas otras características de todo esto. Entonces, por ejemplo, acá, si yo quisiera agregar bordes, miren lo que sucede. Me voy acá a la opción de fuente y presiono la opción de todos los bordes. Entonces, acá, por ejemplo, no se mira, ¿verdad? O no me agregó borde específicamente en el medio. Ahora puedo venir, mover esto y miren qué pasa. Ya cuando muevo esto, resulta que esa opción de mover me mueve todo el contenido, incluyendo los elementos como los bordes que están ahí. Pero ¿a qué quería llegar con esto? Resulta que todas esas celdas tenían bordes. Entonces, no me interesaba que quedara de esa manera. Entonces, ya cuando estoy trabajando un formato, imagínense que fuera un formato para presentar esto como un informe, un documento, no me conviene que me quede todas las celdas ahí remarcadas. Entonces, ¿qué hago? Para que me quede una sola celda, yo vengo y utilizo la opción de combinar, ¿sí? Tengo dos opciones. Combinar horizontalmente, combina todas las celdas y me deja el contenido alineado a la izquierda.
Combinar y centrar, lo que hace es que combina todas las celdas y me deja el contenido centrado. Le doy clic ahí y vean, ahí me aparece centrado. Puedo alinearlo a la izquierda si yo quisiera, dejarlo en el centro o a la derecha, ya es decisión de nosotros. Pero entonces ahora esto ya quedó específicamente todo combinado en como una sola celda. Y entonces ahí, pues yo ya puedo venir, ver vista y puedo, en este caso, ver algunas opciones ahí que me pueden servir. Solo bueno, antes de llegar a esta opción de vista, quiero que vean aquí en la opción de imprimir específicamente. La opción de imprimir me da una vista previa del documento. Entonces, vean, ahí ya me quedó esto con un formato, tiene bordes, solo el texto como tal. Entonces, esto es lo que me sirve ahí para ir viendo. Aquí automáticamente me aparecieron unas líneas punteadas, que esos son los bordes de las páginas a la hora de imprimir también. Ya mero vamos a llegar a esos puntos ya más adelantito. Otras cuestiones aquí que podemos trabajar el día de hoy. Veamos acá, ya aplicamos un poquito una fórmula sencilla de autosuma, pero esto lo generó el mismo sistema. Ya voy a ir incorporando nuevos elementos. Entonces acá yo puedo venir y trabajar algunas otras cuestiones también con esto. Bueno, imaginen ustedes, voy a eliminar esta. Imaginen ustedes que yo tengo una cantidad de notas demasiado grande, ya no se ve, ¿verdad? Tengo muchísimas actividades ahí plasmadas. Entonces, voy a hacer algo aquí. Vean, pues voy a copiar esto. Control C, Control V. Y también voy a hacer algo aquí. Vamos a agregarle ahí nota 1, F2 aquí, nota 2. Y pues si se dan cuenta, copié esto. Bueno, vamos a poner aquí 6.2. Aquí lo vamos a poner, vamos a modificar esto también, 7.5. Voy a ir haciendo algunas modificaciones a esto para poder generar algún tipo de serie numérica. Bueno, ahí está. Veamos, aquí ya traté la manera de variar los resultados. En su momento Excel pues nos ayuda a hacer autocompletaciones con series numéricas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, yo podría venir acá y selecciono estos dos y vean, aquí ya me aparece un mensaje, un análisis rápido para venir y ver qué es lo que yo quiero hacer. Si voy a aplicar una fórmula o voy a realizar alguna actividad específica con esto. Entonces acá, cuando yo me sitúo justo en la esquina, aparece una cruz, podríamos decir, remarcada en color negro. Entonces yo puedo venir y arrastrarla. Entonces miren qué pasa. Lo voy a arrastrar un poquito. El sistema de Excel, o el motor de Excel específicamente, la parte programada de él, pues vino, analizó y en este caso pues se dio cuenta de que yo quería generar una serie numérica y entonces analizó de más o menos de cuánto en cuánto iba la sucesión, 6, 6.2, 6.4, 6.6 y así sucesivamente, ¿verdad? Lo mismo va a hacer con esto, vean. Lo mismo va a ser con esto. Bueno, pero si me voy de uno en uno, me voy a tardar. Entonces, resulta que también se puede hacer por grupo. Puedo seleccionar todo esto, lo arrastro y ahí me generó todos los valores. Eso me ahorra muchísimo trabajo cuando estoy trabajando tal vez alguna actividad, necesito generar valores numéricos, valores aleatorios para un ejercicio X. Bueno, por poner un ejemplo así sencillo. Ahora, ¿qué pasa con nota 1, nota 2? Ahora, en algún momento Excel también me analiza el texto y los valores numéricos y me permite generar una secuencia, siempre y cuando esa secuencia sea conocida. Entonces aquí el hecho de agregar 1, 2, eso automáticamente hizo que Excel lo analizara y reconociera una secuencia. Nota 1, 2, 3, 4. Entonces le agregó el texto y agregó todas las que faltaban. Así sencillo. Puedo yo llenar diferentes encabezados dependiendo de las actividades que yo tuviera. También puede ser con los días, es decir, puede ser números en este caso, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, aquí puedo colocar un orden, ¿verdad? Un orden. Entonces puedo colocar 1, 2, 3 y me los va a reconocer, ¿verdad?
Entonces, si yo marco esto aquí, yo puedo arrastrarlo y ahí está, ya me lo ordenó. Vamos a eliminar todo esto de nuevo. Y así, pues ustedes pueden ir haciendo diferentes pruebas. Vamos a ver aquí primero, ¿verdad? Segundo, y esto es lo que yo necesito que ustedes prueben también. Entonces, ir probando los diferentes valores. Vean, ¿qué pasó con este? Este, de hecho, ya implicó un símbolo. Entonces, hay momentos en que Excel como tal no me va a reconocer todas las series, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué puede pasar? Uno, no me reconoció esto por el símbolo. Dos, puede ser que me faltaran datos para que lo reconociera. Entonces, volvemos a ajustarlo. Pero vean, ¿qué está haciendo? La serie la reconoce de esta manera. 1, 2, 3 y me vuelve a repetir. Me está sacando una copia de ese intervalo. Entonces, hay un momento en el que Excel no me va a reconocer todas las series. Si yo colocara esto como meses del año, por ejemplo, eso sí me lo reconoce porque eso sí tiene como que una secuencia. ¿A qué voy? No todos los elementos van a poder ser reconocidos como series por Excel, ¿sí? Tiene un analizador muy bueno en cuanto a ir detectando qué es lo que estamos haciendo y a veces hace propuestas, pero no siempre va a coincidir, ¿verdad? Entonces acá, ¿a qué voy con esto? Bueno, entonces aquí esto me lleva a hacer otra modificación de este documento como tal. Por ejemplo, les decía yo, bueno, llega un punto en el que ya no se puede observar, ¿verdad? Solo voy a alargarlo un poquito más. Bueno, ahí está, ya llega a la 17. Vean, hay un punto en el que ya no se ve el nombre de la persona, entonces puedo fijar yo esa primera columna. Me voy a la opción de vista. Y aquí en la opción de inmovilizar, fíjense bien, ya estoy trabajando diferentes objetos y elementos que ustedes pueden aplicar fácilmente. Tengo opciones, inmovilizar paneles, inmovilizar fila superior, inmovilizar primera columna. En este caso voy a inmovilizar la primera columna. ¿Qué es lo que significa? Esta columna se va a quedar fija y las demás, la columna B, C, D y así sucesivamente, se va a ir ocultando conforme yo vaya haciendo un recorrido utilizando la barra de desplazamiento. Entonces, vean. Entonces, así yo sé de quién es, en este caso, los resultados de acuerdo a esas notas, ¿verdad? Yo sé que Pablo Santa Cruz ahí pues tiene estas notas y puedo regresar, ¿verdad? Puedo regresar fácilmente. Vamos a aplicar una primera fórmula sencilla. Imagínense que yo quiero sumar esto. Lo puedo hacer de dos maneras. Selecciono esto y utilizo la fórmula de autosuma. Estas pues son sumas ya predefinidas específicamente por Excel. Hago clic acá, tengo la opción de suma, promedio, contar números, mínimo y máximo. Y tengo más funciones. Esto me lleva a la opción de fórmulas predefinidas de Excel. Pero yo quiero hacer una suma rápida. ¿Qué es lo que hace? Bueno, simplemente busca todos los valores y los suma. Ah, bueno, pero yo no quiero hacer eso fila por fila. Entonces ahí es donde aparecen ya los métodos abreviados. Vean qué pasa. Yo puedo venir, seleccionar todo esto. Vean, selecciono desde la fórmula que acabo de aplicar. Selecciono todo esto y me voy hasta la última columna. Entonces ahí, para copiar esa fórmula, yo presiono el comando Control D. Control D. Y vean, me copió la fórmula para todas las columnas. Ahí yo ya me ahorro trabajo. Entonces aquí, vean, la suma de este, para ver la suma o para ver la fórmula, yo presiono F2. Es como editar, ¿verdad? De hecho, Excel tiene un analizador de fórmulas, pero yo la puedo hacer también de esta manera. Presiono F2 y lo que va a hacer es que me va a marcar el rango de datos que yo estoy utilizando para sumar. En este caso, el rango de datos de la suma está desde E6 hasta E14. Lo mismo va a pasar con los otros, solo que los otros no van a ser E6 no va a estar de E6 a E14, sino que va a ir de acuerdo a la fila. En este caso debe ser del F6 al F14. Yo le doy, en este caso, F2 y ahí está, ¿vean? Y entonces, así es como yo puedo aplicar una fórmula, así es como puedo yo aplicar un formato, así es como yo puedo generar series numéricas. Hoy vimos también cómo venir
Y en este caso, aplicar anchos de filas y columnas. Dígame, Ángel, perdón. Disculpe que lo interrumpa. ¿Y si No yo tenga quiero pena. tener el resultado de la suma a un lado, cómo se hace? La suma a un lado. ¿A un Ah, lado? ¿O en aquí. otro celda? Por Aquí ejemplo. dice usted. Por ejemplo, Esto. sí. La suma horizontal. Bueno, entonces vea. Aquí también podemos hacerlo. Vamos a poner aquí totales. ¿Sí? Entonces voy a venir yo y lo hago de dos maneras. Uso el mismo método de autosuma. Si quieren, vamos a usar ese método en este momento, porque no me he metido al tema de fórmulas todavía. Entonces, selecciono todo esto hasta la última, hasta el último valor y hago clic en autosuma. Entonces, vea qué pasó. Ahí me generó la suma. Si yo quiero copiar esa fórmula, aquí hay otro comando que puedo utilizar. El otro comando, en este caso, es control J. Vean, control J me permite copiar las fórmulas verticalmente. Y control D me permite copiar las fórmulas, en este caso, horizontalmente. Ahí hay dos comandos que son muy útiles. Yo los utilizo bastante cuando estoy trabajando con fórmulas. Control D, control J. Con control J, pues copio la fórmula vertical. Control D, copia la fórmula horizontalmente. Muy bien, yo digo que ya no los voy a saturar más. Vamos a terminar acá. No sé si habrá alguna otra pregunta con respecto a este tema. ¿Estamos bien? Una última pregunta, ingeniero. Ajá, dígame. ¿Esta clase la vamos a tener en YouTube o solo era la primera clase? No, las voy a ir subiendo también a YouTube para que ustedes las vean. No tengan pena, yo se las Ok, muchas comparto. gracias. Bueno, Y Eh, si, disculpe, y ajá, si la bien. suma la quiero tener en la última letra, Ajá, 15, por ejemplo, de la columna U, por ejemplo, ajá. o de la columna T, perdón. Ah, por rangos, dice usted. O Vamos sea, a hacer una. Por ejemplo, usted quiere sumar de la columna 15 a dónde? la, O, o- la columna 15 en vertical y ponerla donde está la columna R, perdón, en vertical, y ajá. poner el resultado en ese 15, por ejemplo, se puede. En ese 15, El resultado, ajá. aquí. No, a la Esto. derecha. Ese resultado a la derecha se puede. Ponerlo antes. Antes o Sí, después. sí, no hay problema, se puede poner. Entonces ya usa una fórmula. Igual suma y usted marca el rango. Yo quiero el resultado de todo esto, por ejemplo, en esa celda. Le doy Enter y ahí está, 96.2. También se puede, no hay problema. Y puedo hacer sumas con valores específicos. Igual suma. Por ejemplo, quiero sumar este. Entonces, aquí hay un elemento, hay un formato, un punto y coma. Para mi caso en Excel hay un formato ahí, un separador que es punto y coma. Puede que en sus casos pueda ser una coma. Entonces yo aquí uso punto y coma. ¿Qué me permite hacer el punto y coma? Me permite seleccionar celdas específicas para hacer la suma, ¿sí? Eso es lo que hace. Cierro paréntesis, le doy Enter y hago la suma. Pero eso se los voy a explicar más adelantito. No se preocupen, ya les voy a ir explicando cómo trabajar con diferentes fórmulas, las que tiene el sistema o por lo menos las más utilizadas del sistema y la cuestión en este caso de ir generando sus propias fórmulas, ¿verdad? Vamos a tratar la manera de ir avanzando con ejemplos prácticos como este. No sé si habrá alguna otra pregunta. Ige, tengo una pregunta. Dígame, Gregorio. Digamos, si yo quisiera que salga en dos líneas, digamos el título, pero en la misma celda. A ver, ¿cómo está el asunto? ¿Este título? ¿Esto? Sí, sí, para que se ven como que estuviera en dos filas, pero que esté en una celda. Ah, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Vale, voy a quitar la combinación, ¿sí? Veamos. Esto en este momento está combinado, ¿sí? Está usando la columna A, B, C, D, E. Quito la combinación de acá, en combinar y central, vuelvo a dar clic acá, le quito y ha quedado por celdas. Es lo que usted decía. Entonces, acá yo puedo hacer un poquito más grande esto, ¿verdad? Y puedo utilizar esto de acá, que se llama ajustar texto. Entonces, vean, esto lo que va a hacer es que lo va a ajustar, entonces yo ya solo tengo que cambiar un poquito el ancho.
Ahí está, ejercicios de Excel básico. Y ahí está. Vamos a ver si está todo. Sí, sí, Enunciado. Ahí está. Use este elemento que está aquí. Ajustar texto. Para eso sirve. Vean. Si le vuelvo a dar clic acá, me lo deja otra vez en una línea. Pero si le doy clic acá, lo ajusta al ancho y alto de la celda específicamente. Ahí está. Eso es lo que usted estaba pidiendo. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe Dígame. el nombre del canal de YouTube para ver el video. Yo les voy a dar el enlace del video, no tengan pena. Yo se los mando. No se preocupen. El canal está en mi nombre, José Vélez. Así lo Bueno, encuentran. gracias. Ujú. No se preocupen, yo voy a estar descargando el video y lo voy a subir y se los voy a estar compartiendo, ¿verdad? Porque De acuerdo, ahorita, gracias. pues, bueno, con Team, pues sí hay un tiempo pues, específico que quedan las grabaciones y si se pierden, entonces mejor por eso los estoy descargando y los estoy subiendo, ¿verdad? Para podérselos compartir. No sé si habrá alguna otra pregunta hasta acá. ¿Estamos bien? Todo bien, ingeniero. Gracias. Muy bien, Sí, excelente. todo bien. Excelente, qué bueno que van entendiendo. Si se dan cuenta, poco a poco vamos aumentando el nivel y así vamos a ir. Voy involucrando los temas del contenido, pero lo voy a hacer aplicado para que sea mucho más dinámico. Iba a preguntar algo, licenciada Suandi. Solamente muy buenas tardes, solamente confirmando Ajá, los datos de sumatoria con control D y control J, ¿es verdad? ajá, correcto, así Va, es. eso era, muchas gracias. Bueno, solo deben tomar en cuenta que, por ejemplo, si voy a usar esta columna donde está esta fórmula para copiarla, debo seleccionarla también, ¿sí? Selecciono esto hacia el lado derecho y entonces ahí sí ya presiono control D. Va a copiar la fórmula de acuerdo a la primera que yo seleccioné, ¿sí? Y lo mismo pasa con control J. Debo de tener marcada la fórmula, ¿verdad? Para poder copiarla. Si yo no la tengo marcada, vean lo que pasa. Si yo coloco esto acá y le doy control J, bueno, aquí me va a marcar, me va a ir sumando los valores de aquí para abajo porque se corren las fórmulas. Ya más adelante les voy a explicar lo que son referencias relativas y absolutas, cómo fijar posiciones, ya se los voy a explicar también, pero ¿a qué voy con esto? Yo vine aquí, le presioné control J, copió la fórmula en función al 64. Pero, ¿qué pasa si solo selecciono las casillas después de la fórmula y presiono control J? No hace nada, porque no hay ninguna fórmula base para poder copiar. Lo mismo pasa con control D. Hay una explicación adicional para que no les pase eso de que estén copiando con control J y control D y resulta que no copiaron nada, ¿verdad? Unos tips finales también con la parte de, en cuanto a la parte de alineación, ¿verdad? Tenemos la ventaja en Excel de poder variar, en este caso, la alineación tanto horizontal como vertical. Esto pues nos ayuda bastante. Más adelante pues les voy explicando algunos otros comandos, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo en este caso cómo ir abreviando su trabajo con Excel. Los voy a dejar por hoy, ya no los voy a saturar más. Un gusto saludarlos, espero que esto pues les sirva bastante. Les mandé el ejercicio base para que ustedes puedan aplicar lo que expliqué el día de hoy. Ya no me dio tiempo de explicar el otro ejercicio, esto lo voy a dejar para la próxima semana, ¿verdad? Vamos a estar usando este mismo. Hay una hoja 2 que tiene otros elementos ahí. Vamos a explicar algunas cosas que ya vimos, pero voy a ir aplicando algunos otros elementos como estos de alineación, tamaños y ya nos vamos a formatos de estilos de celda y así sucesivamente pues ir tratando la manera de cumplir con todo lo del programa e ir un poquito más allá. Los dejo, ustedes pasen feliz fin de semana. Cualquier cosita me escriben ahí al grupo y con mucho gusto pues les estaré respondiendo. Bendiciones a ustedes, cuídense. Muchísimas Feliz gracias. tarde, gracias. Buenas tardes. Se cuidan igualmente.